y era la esperanza de los pobres y el consuelo de los ricos. El buque Infanta Isabel podía transportar y transportaba miles de pasajeros a aquellos tiempos en los que en cada familia asturiana había por lo menos un emigrante. Pero el 28 de septiembre de 1918, cuando el Infanta Isabel partió del puerto de A Coruña, no solo viven al su bordo más de 1000 personas, de ellas toneladas de carbón y medio centenar de hues. También se colara una enfermedad mortal. Concretamente cabía en el Infanta Isabel 1500 pasajeros de tercera clase, 240 de segunda clase y 140 de primera. La alarma saltó a bordo unos días después de que el barco partiera del puerto coruñés y cuando ainda quedaban unas cuantas millas para llegar a la siguiente parada del viaje, Les Palmes de Gran Canaria. Los pasajeros, especialmente los peor alimentados, los que tenían las defensas más bajas, los de tercera clase, en definitiva cayeron víctimas de una desconocida enfermedad que ellos faía sufrir fiebres peraltes, respigos, dolor de articulaciones y ¿da cuándo? Hasta desmayos. Cuando el buque llegó a Aguas Canarias ya portaba en su interior 24 cadáveres y 200 personas presentaban síntomas preocupantes. Estaban infectados. Las autoridades evidentemente no dejaron desembarcar ni siquiera la tripulación porque si de qué se conocía de aquella misteriosa enfermedad ya era el socálter altamente infeccioso. Transmitíase muy fácil de una persona a otra. ¿Y de qué manera? El buque fue confinado a una península de Gando, donde existía un lazareto, es decir, un viejo hospital para los leprosos que fuera abandonado fai en forma tiempo. Solo unos cuantos médicos, de ellos cures y una decena de monjes enfermeras llegáronse a ayudar a los enfermos. Y también se mandó a 25 soldados que contuvieron el riesgo de fuxir de los mesmos. Y de la xente sano también, que apavoriada ante la posibilidad de ser infeutada por aquellos enfermos, desixía colarse naquel mesmo momento daquel buque letal. Parte de los pasajeros fueron al lazareto, la mayoría de tercera clase, mientras los otros permanecían en el barco. Con todo, nada pudo evitar la expansión de la infección. Cuando uno presentaba síntomas y era bien llueu trasladado al lazareto. En pocos días la cifra de enfermos doblóse, 2 infectados más por enfermo. De casi 400 dolientes, morrieron más de 50. La enfermedad solo pasó incumpliéndose el periodo de cuarentena, mientras que en forma a pasajeros, sobremanera los de primera clase, criticaron, claro, la su suerte al estar retrasándose el viaje a América. A pesar de que los pacientes sanos doblaban a los enfermos y que les midíes parecían estar haciendo un efecto más que positivo, la verdad. Estaban conteniendo, a fin de cuentas, la enfermedad. Aquella misteriosa dolencia no era otra más que la gripe, mal llamada gripe española, ya que aquí a España no llegó hasta mayo de 1918, expandiéndose primero por muchos otros países de un continente que entá libraba una de las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial. Mucha gente murió por la gripe española. También muchas personas, por cierto, bien conocidas. El escritor Guillaume Apollinaire, el pintor Egon Schiele, hasta el mismo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sufrió la enfermedad y tuvo a punto de morir. O el rey de España, Alfonso XIII, también estuvo enfermo de gripe española. Pero el virus fue perdiendo fuerza. Fue haciéndose menos mortal con el tiempo y con las medidas de contención. Y a más tiempo después fueronse desendolcando y amellorándose vacunas para prevenirlo. Aunque fuera bien duro, nadie no lo niega, permanecer 2 llargues, tan llargues, selmanes, cerrados en el transatlántico Infanta Isabel. Que, por cierto, recaló en Xixón va este selmanes un siglo, ya superada la crisis sanitaria, pero con la obligación de que los pasajeros fueran todos vacunados, por si les mosques. Ya veis. La historia también nos demuestra la importancia de quedarnos en casa en estos días, los que estamos enfrentándonos como los pasajeros, cuanto ya del Infanta Isabel falla ahora 102 años a una nueva enfermedad. Así naye como podemos combatir y vencer entre todos juntos al coronavirus y frenar una pandemia que no llegue que sea tan grave. Vamos, la inmensa mayoría de los pasajeros del Infanta Isabel llegaron a América, llegaron a llegar, pero que sí requiere de este pequeño esfuerzo de decir yo quédome en casa. Aunque eso faiganos estrenar estas crónicas ocultas dende un despachín en sinatrezo tenebroso que se iba a faer. No puede ser una misteriosa las 24 horas del día, y mucho menos los 7 días de la semana.
entamamos de nuevo a apuntar stories y yendes pa' todos los gustos. Cuéntame el tuyo, tu gusto particular, aquí en baixo, nos comentarios. Y vémonos la semana que viene en Play Presta. También dende casa, claro.